Hola, buenas para todos. Hoy les vengo a compartir acerca de un tema que se estudia en física y que es aplicable a la física de los fluidos. Este tema se denomina principio de la ecuación de cantidad de movimiento. Este principio se define o se dice que es la relación que existe entre la fuerza de desplazamiento de un fluido y la variación de cantidad de movimiento al variar la dirección y la sección. Este principio se deduce a partir de la segunda ley de Newton, a través de cualquiera de un eje. Es decir, se puede deducir a partir del eje X, del eje Y y del eje Z. También se puede deducir con los tres ejes combinados perpendicularmente y se concluirá con una ecuación vectorial. Pero ese es un tema que estudiaremos más adelante. Para analizar este principio, he desarrollado un esquema, el cual lo podemos ver aquí, que es un tubo de corriente por el cual pues, está pasando un líquido. El sentido de flujo es de esta forma. Para poder deducir la ecuación, se tiene que hacer uso de un concepto que se denomina volumen de control. Para ello, se analiza la porción o la sección de nuestro interés, que es de relevancia, y se hace una limitación entre ese volumen. En este caso, tenemos dos secciones limitadas, la sección 1 y la sección 2, es el cual vamos a extraer esa información. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en este tubo de corriente hay una serie de fuerzas, la cual vamos a entender. Entonces, en la primera sección, observamos en este punto, existe una fuerza F1. Esa fuerza es debido a la presión o debido a la presión estática del fluido en este punto, al igual que en este punto 2, pero en sentido contrario. Además, ubicando el centro de esta sección o de esta porción, obtenemos en este punto el peso, que siempre va dirigido hacia abajo, es decir, en dirección vertical hacia abajo. Además, en este punto tenemos una fuerza F, que esa fuerza F es la reacción debido al empuje del fluido cuando pasa en este punto. También analizando la velocidad de manera vectorial, se podría concluir o se podría decir que vamos a obtener componentes en tres direcciones. Pero en nuestro ejercicio para el desarrollo de la deducción de la ecuación vamos a considerar simplemente los ejes en Y y en X, es decir, en el plano. Recordemos que estas dos secciones las hacemos perpendicular al sentido del flujo. Nos podemos dar cuenta en este punto y en este segundo punto, lo cual limitan ese volumen de control para analizar la porción que es de nuestra relevancia. Si nosotros hacemos un diagrama vectorial polar, tanto de las fuerzas y de la velocidad, vamos a obtener la siguiente respuesta. Empezamos en un punto inicial y hacemos concurrir todo estas componentes de fuerzas en un mismo plano. Entonces, en el primer punto analizamos que tenemos en la primera sección la fuerza F1. No sabemos la magnitud, pero dibujamos su dirección porque sí la sabemos. Esta fuerza F1 concurre hasta el punto de la fuerza del peso. Es decir, que vamos a tener de esta manera. Además, en este punto vamos a tener una fuerza que viene así. Que es la fuerza F2, haciéndola concurrir en este punto.
Y en F2 pasamos esta fuerza que aquí la podemos hacer un poquito. Esta sería nuestra fuerza F. Ahora la resultante, para cerrar ese diagrama, pues recordemos que es desde el punto inicial hasta donde termina la última fuerza. Por tanto, esta sería la resultante. Ahora, si hacemos un diagrama vectorial polar para las velocidades, tendríamos recordemos, analizamos en un punto inicial, el cual es nuestra primera sección, nuestra sección 1,1. En esa primera sección está la velocidad inicial, que es la velocidad 1, que va en esta dirección. Si nosotros hacemos concurrir en este punto de aquí esta velocidad 2, es decir, que la transponemos hasta este punto de acá, pues vamos a tener la velocidad 2. Ahora sí recordemos que para determinar, digamos que la cantidad o la resultante de las velocidades, pues hacemos una resta en su magnitud. La resta vectorialmente se determina de esta manera. Desde el punto inicial hasta donde termina. Pero recordemos que no es desde el punto donde concurren, sino desde donde termina la primera línea vectorial. Por lo tanto, esta de aquí sería la velocidad 2 menos la velocidad 1. Bueno, ahora si analizamos la deducción de esta ecuación de cantidad de movimiento, tendremos que hacer uso del segundo principio de la segunda ley de Newton, el cual establece que la sumatoria de fuerzas en una dirección es igual a la masa por la aceleración. Como estamos trabajando vectorialmente, la fuerza y la aceleración tendrían que ser unos vectores. Ahora, si nosotros analizamos una porción muy pequeña, limitada entre estas dos secciones, y haciendo un barrido, utilizando el concepto de integral sobre esta sección, analizaremos a mayor profundidad. Por este motivo, decimos que el diferencial de fuerza es igual a un diferencial de masa por la aceleración. En este primer punto analizaremos esta pequeña porción, que la hemos denotado así, o hemos hecho este esquema de esta manera, y terminaremos en esta segunda sección, el cual está prácticamente limitada en estas dos secciones, 1,1 y 2,2. Pero para poder entender mejor las he hecho un poquito más alejadas. Continuando con esta expresión, debemos saber que la densidad, que es una propiedad de cada líquido, es igual a la masa partido entre el volumen. Por este motivo, la masa será igual a la densidad por el volumen. Si analizamos con un diferencial, nos quedaría que el diferencial de masa es igual a la densidad por un diferencial del volumen. Ahora, también sabemos que aplicando el concepto de continuidad en un tubo, en una sección de corriente que pasa un líquido, sabemos que el caudal es igual al volumen
en un determinado tiempo. Por este motivo el volumen nos quedaría que es el caudal por el tiempo. Analizando un diferencial, como es el caso, nos queda que el diferencial del volumen es igual al caudal por un diferencial de tiempo. Reemplazando estas dos expresiones, en esta de aquí nos quedaría que el diferencial de fuerza será igual al diferencial de masa, que ¿quién es? La densidad multiplicado por el diferencial del volumen. Por la aceleración, pero recordemos que la aceleración es la segunda derivada de la pendiente. Esta segunda derivada pues va a ser el diferencial de velocidad respecto al tiempo. Ahora, continuando, el diferencial de fuerza será igual a la densidad por el diferencial de volumen, que ¿quién es? El caudal por un diferencial de tiempo, multiplicado por el diferencial de la velocidad partido por el diferencial de tiempo. Vemos que estas dos expresiones son idénticas, se pueden cancelar, ya que esa expresión nos daría 1, y nos queda como resultado que la densidad por el caudal multiplicado por el diferencial de velocidad. Esta expresión de aquí es una ecuación diferencial. Si hacemos uso de las soluciones para una ecuación diferencial de este estilo, se tendría que aplicar una integral para ambos lados de la expresión. Como estamos haciendo el barrido desde esta primera sección 1,1 a esta sección 2,2, nos quedaría entonces que la integral desde 1 a 2 del diferencial de fuerza es igual a la densidad, bueno, aquí nos queda la integral, a la integral de 1 a 2 de la densidad por el caudal por el diferencial de velocidad. Aquí, ¿qué obtenemos? Pues si nosotros hacemos este barrido, pasamos por todas estas ecuaciones, pues nos quedaría que esto sería la sumatoria de fuerzas. Y esto acá, en este otro lado de la expresión, nos queda que la densidad es una constante porque es una propiedad de cada líquido, por tanto puede salir de la integral. El caudal también, es que el caudal es igual, es decir, el caudal que entra por aquí es igual que entra por allá, en este punto de acá, respetando el principio de continuidad. Si no entienden acerca de este tema, podemos evaluarlo. Y nos quedaría que la integral definida entre 1 y 2 del diferencial de velocidad, pues resolviendo esa integral nos queda que sería la velocidad, pero como es una integral definida, sería la velocidad 2 menos la velocidad 1. Y esta es la expresión recordemos que estamos trabajando vectorialmente, nos quedaría así. Bueno, aquí ya está la magnitud, solamente déjamela hasta aquí. Bueno, aquí también. ¿Listo? Entonces, esta expresión se puede utilizar para cualquier de los tres ejes que estemos analizando, es decir, tanto para el eje Y, para el eje X y para el eje Z. En este caso estamos analizando en el eje X, es decir, la sección horizontal. Por ese motivo, esta expresión nos queda que es la sumatoria de las fuerzas en dirección X, ya que es vectorialmente. Por ese motivo, las velocidades también se tendría que analizar en esa dirección. Entonces, repitiendo el mismo procedimiento, vamos a obtener que para el eje Y nos queda que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la densidad multiplicado por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1 en dirección Y.
Y lo mismo para el eje Z. Hemos analizado detalladamente qué es lo que sucede en esta porción de una sección de un tubo de corriente. A continuación vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio bastante bueno. Espero que les guste y que lo comprendan.